Buenas noches, estamos aquí en el curso conformado por Silvia Morales, Jania Rivas, Michelle Palacios, Ocabel Velázquez, en el cual vamos a hablar sobre el tema de una sociedad crítica. pues yo quiero comentar sobre el argumento. El argumento es un razonamiento que se utiliza para refutar algo o para justificarlo, por decirlo así. Bueno, yo voy a hablar sobre el bulo, es una falsedad o algo que no es real y que se da a conocer como algo real. ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. cognición. Estos procesos permiten obtener información sobre el entorno a través de la imaginación, a través de la comprensión y razonamiento. Ciencia es un hecho, un conjunto de hechos que nos permiten ver la credibilidad de los mismos. Deepfake es algo artificial que está hecho por medio de la ciencia artificial, como videos, por ejemplo, hackeados, que son los que son falsos, pero que los sacan de una persona. Desinformación, falta de información, conocimientos, acción y efecto de desinformación. Entendimiento, capacidad de conocer y comprender y conocer un conjunto de funciones psíquicas de alto nivel. Escepticismo es la falta de confianza o de veracidad de cierto tema que se está investigando. Fact-checking, por ejemplo, es verificar y detectar lo que son las noticias falsas, bien sea por redes sociales o por algunos medios de comunicación. Fake news es noticia falsa, mentira, que se difunde intencionadamente. Falacia, razonamiento que es engañoso o falso, que aparenta ser real o creíble. Fuente de información es la persona que facilita o el medio que facilita el traslado de la información. Inferencia es un procedimiento para llegar a las conclusiones de un tema en específico. Infodemia se utiliza para hablar sobre un tema de información concreta. Información, dar a conocer una información acerca de un tema específico. Intoxicación es la sobrecarga de información. Inteligencia, capacidad de comprender y analizar algo. Magufo, término utilizado para informarse formalmente. Pensamiento, nos ayuda a resolver problemas, tomar decisiones y ver la realidad externa. Posverdad es lo que se define después de verificar la información. Premisa es un conjunto de oraciones antes de una actividad. Pseudociencia, afirmación, creencia o práctica presentada científicamente. Razonamiento, conceptos orientados a conocer. Sabiduría es el conjunto de conocimientos que tiene una persona. Tecnología es un conjunto de herramientas que en estos tiempos se dan, por ejemplo, la computadora, el teléfono
y todas sus aplicaciones. Verdad es algo que sucede o algo absoluto. El pensamiento crítico es la capacidad que tiene una persona de pensar analíticamente y de buscarle solución a los problemas. Es un procedimiento que una persona puede llegar a tener para poder definir su propia ¿qué será? Su propia crítica. Usualmente todas las personas lo utilizan diariamente buscando incrementar el bienestar. Es la capacidad que tiene el ser humano para obtener información y evaluarla basándose en las evidencias. El método científico es un procedimiento que nos permite comprobar la veracidad de una hipótesis que tenemos, y este tiene varios pasos que tenemos que seguir de una forma ordenada. Dentro de esos están la pregunta, la observación, hipótesis, experimentación, análisis de resultados, conclusiones y socialización. Características de una persona con pensamiento crítico. Una de ellas está racional, sensato, curioso, capaz de pensar de forma independiente, creativo, imparcial. Posverdad es lo que se define después de verificar la información. Premisa: es un conjunto de oraciones antes de una actividad. Pseudociencia. Afirmación, creencia o práctica presentada científicamente. Razonamiento, conceptos orientados a conocer. Sabiduría es el conjunto de conocimientos que tiene una persona. Tecnología es un conjunto de herramientas que en estos tiempos se dan, por ejemplo, la computadora, el teléfono y todas sus aplicaciones. Verdad es algo que sucede o algo absoluto. El pensamiento crítico es la capacidad que tiene una persona de pensar analíticamente y de buscarle solución a los problemas. Es un procedimiento que una persona puede llegar a tener para poder definir su propia ¿qué será? Su propia crítica. Usualmente todas las personas lo utilizan diariamente buscando incrementar el bienestar. Es la capacidad que tiene el ser humano para obtener información y evaluarla basándose en las evidencias. El método científico es un procedimiento que nos permite comprobar la veracidad de una hipótesis que tenemos, y este tiene varios pasos que tenemos que seguir de una forma ordenada. Dentro de esos están la pregunta, la observación, hipótesis, experimentación, análisis de resultados, conclusiones y socialización. Características de una persona con pensamiento crítico. Una de ellas está racional, sensato, curioso, capaz de pensar de forma independiente, creativo, imparcial. Decide conscientemente, valentía intelectual, empatía intelectual, autonomía intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, confianza en el razonamiento y pensamiento justo. A continuación,
queremos darles algunos de los consejos que nos pueden ayudar a tener un pensamiento crítico, como lo sería, por ejemplo, el hábito de la lectura, porque nos ayuda a comprender mejor un tema. Una persona con pensamiento crítico tiene que ser curioso en cuanto a saber de la situación en la que se encuentra, darle solución y poder identificar el problema. Poder leer varias veces y así poder interpretarlo con tus propias palabras. Y así es como terminamos nuestra reflexión del tema del pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos ayuda a planear mejor nuestras estrategias y a analizar mejor cada uno de los problemas y encontrarles una solución. Por eso me gustaría invitarlos a que sigamos los consejos que dimos anteriormente para poder ser una sociedad más crítica y poder analizar mejor cada uno de nuestros problemas e investigar más a profundidad sobre cada uno de ellos. También me gustaría invitarlos a que se informaran un poco más sobre las noticias falsas para no caer en ningún tipo de estafas ni en falsa información que puede afectar los resultados de nuestra vida cotidiana. El pensamiento crítico tiene la capacidad de analizar y evaluar la información para llegar a conclusiones. Esto quiere decir que si nosotros queremos saber sobre una palabra o una idea en sí, entonces primero tenemos que evaluar si va a funcionar. Luego, si funciona, entonces llegamos a algunas conclusiones donde nosotros podemos comprobar si esto es cierto o es incierto. Es como la ciencia y la pseudociencia. La ciencia es 100% verídica y la pseudociencia es una teoría falsa donde no hay algo en concreto con que respaldarse para decirse que es una ciencia en sí. ¿Cómo podemos mejorar nuestro pensamiento crítico? Pues primero tenemos que identificar el problema. Asimismo, ya poderlo investigar, podernos hacernos preguntas también, poder determinar la relevancia de los datos y presentar una mejor solución. Y asimismo, practicando el diálogo interno positivo con uno mismo. El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo el tipo de impostura. Asimismo, una de las ventajas es el sentido crítico nos ayuda a discernir entre argumentos mediocres y brillantes, a distinguir el valor de la prescindible y a demostrar perjuicios, a hallar conclusiones bien profundamente, a generar alternativas, a mejorar la comunicación y en definitiva a tener nuestros propios pensamientos, sentimientos y actuar en consecuencia. El pensamiento crítico tiene 7 factores. En ellos se los estaré mencionando en este momento, que es claridad, veracidad, precisión, pertinencia,
profundidad, amplitud y por último, lógica. Esos serían los 7 factores que tiene el pensamiento crítico.